Ser Contraste, información que da confianza. Nos encontramos en Cocula, Jalisco, cuna mundial del mariachi. Vamos a platicar con el profesor Francisco Javier Salcedo Cepeda. Sí, ya se hace habitual que esté con nosotros y es porque ha trabajado demasiado en muchas cosas y sobre todo en los minuetes. El año pasado, en septiembre del año pasado, recibió un reconocimiento a nivel estado. Y nosotros en enero le hicimos esa entrevista a raíz de ese reconocimiento. Y ahora, hace unos días, el 3 de septiembre, se le hizo un reconocimiento aquí en Cocula. Nadie es profeta en su tierra, pero ese día el profesor hizo un lado a ese dicho. Y le hicieron un homenaje por 640 minuetes que ha realizado. Y la organización de varios mariachis tradicionales. Nuestra cultura nace precisamente en el mariachi tradicional. El mariachi tradicional es nuestra bandera aquí en Cocula, Jalisco. Y el profesor Francisco Javier Salcedo Cepeda ha tomado esa bandera y la ha ondeado de una manera muy significativa. Y ahora en Ser Contraste vamos a platicar con él. En un momento, comenzamos. Ser Contraste, información que da confianza. Mariquita se llamaba la que vive. El éxito se logra con trabajo, constancia y esfuerzo. Conoce a los que hacen la diferencia. Ser Contraste los tiene. Y síguenos en redes sociales. Ser Contraste, información que da confianza. Raúl Nuño Marín y José Antonio Ruiz de nueva cuenta con ustedes. Y pues seguimos platicando con gente coculense muy talentosa, muy trabajadora y sobre todo muy dedicada. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Antonio. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Híjole, muy bien. Qué bueno. Pero bueno, vamos a platicar porque 640 minuetes compuestos, no se dice fácil, pero llevarlos a cabo en estos años que ha tomado como bandera el mariachi tradicional el profesor Salcedo es muy significativo. Y el pasado 3 de septiembre, el taller de literatura Elian Andino y el grupo de mariachis tradicionales le ofrecieron un merecido homenaje. Profesor, platíquenos cómo vivió ese día. Pues la verdad, muy merecido, pero sobre todo lo vimos muy contento. Sí, pues para mí primeramente fue una sorpresa porque pues la mera verdad no esperaba. Otra emoción fue la satisfacción de tanto trabajo. Pues prácticamente son 30 años de investigación referente a la música tradicional de Cocula y un poquito menos de composición de minuetes nuevos. Fue para mí un honor que estuviera mi familia presente, que estuviera el taller de literatura, los grupos tradicionales, que yo los considero todavía alumnos. Alguien dice que exalumnos, pero no, todavía son alumnos míos. De alguna manera estamos en contacto y seguimos pues con proyectos, sobre todo de la Noche de Minuetes y del recital a la Virgen de las Angustias, que son dos eventos muy importantes para mí. A mí en lo particular se me hace muy significativo que ese día tan importante en tu vida estuviera tu esposa, tus hijos, tus nietos, porque en primer lugar la familia es el primer soporte para llevar a cabo los proyectos. Así es. ¿Qué significó para tu familia este reconocimiento? Pues significó mucho porque de repente se dice fácil, pero hay situaciones en las cuales tienes que dejar a un lado a tu familia para ponerte a componer, por ejemplo, dedicar tiempo a la composición, a lo mejor no salir en algún lado, pero a final de cuentas entendieron mi señora y mis hijos y mis nietos ahora de que es parte pues de mi vida y que forman ellos parte pues del proyecto de vida mío. Ahora, sí, así como el mariachi Salinas
el primer mariachi también que fue a la Ciudad de México, el de Justo Villa, pues son parte de la historia y tú ya formas parte de la historia de Cojula. Muchas gracias. Porque te has adentrado en la raíz más fuerte de nuestro mariachi, el mariachi tradicional. El mariachi tradicional. ¿Qué ha significado para ti en lo personal ser un representante del mariachi tradicional coculense? Pues yo me he considerado como una persona rara en el sentido de que alguien puede decir, bueno, pues es que no es músico tradicional. Mi carrera de música fue de organista. Yo, de hecho, yo soy organista, soy pianista. Pero por azares del destino y por azares de familia también, porque tengo mariacheros que son de mi familia, que fueron de mi familia, me fui adentrando en este ambiente tan bonito del mariachi y sobre todo del mariachi tradicional. Para mí Jesús Salinas fue una figura clave en toda esta historia personal, porque lo conocí yo de niño y supe valorar esa gran riqueza que tenía don Jesús a través de los años. Sí, don Jesús es una figura clave para mí, muy importante. Profesor, vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento regresamos con el profesor Francisco Javier Salcedo Cepeda. Hermanos Vázquez Medina, Contadores Públicos. Te ofrece servicios de contabilidad integral, asesoría fiscal y nóminas. Contamos con alrededor de 100 profesionistas especializados en diferentes áreas, con reconocimiento y debidamente capacitados. Ahora, profesor, ¿qué significó para ti ver a tus alumnos realizados en primer lugar, porque fueron unas ejecuciones excepcionales, pero además Miguel Miranda con su composición de ese minuete tan, pues yo lo vi complicado, pero por los ritmos que fusionó? Sí. ¿Cómo los viste tú? Pues para mí primeramente es una gran satisfacción que el trabajo que se fue haciendo a través de los años haya fructificado. Obviamente muchos se quedaron en el camino, es como todo, pero los que han seguido fomentando la música tradicional es para mí una verdadera satisfacción, porque lo que sembré no fue en vano. El proceso de enseñanza es complicado, se necesita mucha paciencia. De repente podrían faltar alguna situación técnica y hay que estar duro y duro estudiando los minuetes, sobre todo de la tradición, los minuetes de la tradición de Cocula, que aunque parece sencillo, se ocupa una gran capacidad de retención, porque se deben de tocar de memoria. Sí, se deben de tocar de memoria. Y de hecho un minuete es como varias piezas diferentes. Entonces todo te lo tienes que aprender de memoria referente a la cuestión melódica, a la cuestión rítmica. Y sí se dificulta la enseñanza y también la ejecución. Sí. Ahora, ¿qué le recomendarías no solamente a tus alumnos? Yo creo que más bien a la gente coculense, para que nos hagamos de mayores conocimientos sobre lo que es el mariachi tradicional, porque sí lo vemos y todo eso, pero al final de cuentas, pues lo que es la teoría, la historia del mariachi tradicional a veces no la sabemos. La historia es muy rica. Lamentablemente el mariachi tradicional se ocupa, entre comillas, solamente en festividades muy marcadas. Una de ellas la acabamos de pasar, que es la fiesta a la Virgen de la Pila. Que como ya sabemos, antiguamente el mariachi la acompañaba a los potreros, generalmente en la región de Chivatillo, Santa Teresa, todas esas poblaciones. Y se le hacía pues su novenario, porque antiguamente era novenario en el templo de la Ascensión. Y el mariachi tradicional estaba presente. Incluso don Pancho Cisneros, en una entrevista que le concedió al maestro Villasís, comenta que él compuso la letra de la Virgen de la Pila.
y posiblemente haya sido también la música. Por lo consiguiente, es un proyecto en el cual se tiene que tal vez fomentar un poquito más la difusión de la música tradicional, pero no en un sentido de ir a algún lado, sino que más bien la gente tiene que venir aquí, que ese es el lugar genuino, y debe de buscar los días donde el mariachi tradicional está tocando, no hacer exhibiciones. No sé si me doy a entender. No, es que van a ir a la ciudad fulana a tocar la música tradicional de Cocula. No, la gente tiene que venir para acá, para que sepa el contexto social, el contexto religioso en el cual se desenvuelve el mariachi tradicional. Otra de ellas, desde tiempos inmemorables, es obviamente las enramadas y el mismo novenario, pues, pero las enramadas se nota una cuestión más marcada, pues, porque iba el Pero mariachi. solo algunos templos en las enramadas llevan el mariachi tradicional. Yo Sí. recuerdo el templo de Santiago y el templo de la Ascensión, Sí. que es donde yo los he visto. Y pero no en todos los templos tienen esa costumbre de llevarlos, ¿no? Hay una tendencia ahorita actualmente a llevarlos ya a todos los templos. Y esa es una situación muy, muy interesante porque no me gusta mucho aplicar la palabra rescatar porque se me hace ya muy trillada, pero en este sentido sí, fue un verdadero rescate de la tradición de que el mariachi tradicional, independientemente de los que sean o del que sea, ya vayan a tocar minuetes a los templos de los barrios. Ahorita que vengamos del corte, porque vamos a hacer otro pequeño corte, ¿qué se necesitaría para apoyar a estos mariachis tradicionales? Porque pues también se necesita que haya apoyo por parte del pueblo para que ellos tengan sus tocadas y que se hagan de recursos para poder seguir fomentando esta tradición. Vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos con el maestro Salcedo. Disfruta de un plan Telcel libre por tan solo 599 pesos, sin plazos forzosos y 15% de cashback. Sí, te hacemos un descuento directo en tu factura, 20 GB para navegar y redes sociales ilimitadas, además de la mayor variedad de equipos. Conoce también la más amplia variedad de planes sin plazos forzosos que te darán una gran cantidad de gigas para disfrutar, además de tu descuento de cashback, que van desde un 5 hasta un 42%, redes sociales ilimitadas y claro video sin costo. O si lo prefieres, puedes llevarte un equipo en prepago con pagos semanales a través de Amigo Paguitos, fácil y rápido. Con nuestros nuevos planes Telcel Libre disfruta del beneficio de cashback, sin plazos forzosos, redes sociales ilimitadas y la mayor variedad de smartphones. Ven con tu distribuidor autorizado RMD Celular. Tú ya nos conoces. Visítanos en Hidalgo número 2A en el portal a un costado de BBVA y en Román Terán número 103 esquina 5 de Mayo en Colonia Centro Cocula. Somos RMD Celular, tu mejor opción. Comentábamos que este tipo de agrupaciones también necesitan de su apoyo para seguirse fomentando y presentando. ¿Cómo le podrían hacer los comerciantes? ¿Con quién se tienen que acercar? Porque la verdad es urgente que sigamos fomentando la música tradicional del mariachi de Cocula. Ahí tocas un tema muy, muy fundamental, pero también tiene sus aristas. Generalmente los que tocan mariachi tradicional tocan el mariachis grandes, mariachi con trompeta. Entonces, yo de repente me hacía la pregunta, ¿quién habrá que tenga el mismo gusto y que se dedique 100% a la cuestión del mariachi tradicional? Es una pregunta que de repente me hago. Y porque hay una situación en la cual se tiene que cumplir el itinerario del mariachi en el cual están tocando y de repente sale alguna presentación en algún lado y se dificulta porque unos sí pueden, otros no pueden. Entonces ahí primeramente se ocuparía organizar realmente mariachis tradicionales, o sea, tal y como tal, viviendo exclusivamente, me refiero a viviendo la música de la música tradicional de Cocula, que no solamente son los minuetes, también son los sones, que el Mariachi Salinas afortunadamente llegó a grabar mucho material, y son las canciones, etcétera. Hay mucho repertorio, y no solamente del Mariachi Salinas, también del Cuarteto Coculense,
que dejó 21 sones abajeños grabados y que hay suficiente material como para una presentación muy buena. Entonces eso sería primeramente buscar personas que realmente se interesen al 100% del mariachi tradicional. Y si no es así como sucede ahorita en la actualidad, porque sean comprometidos primeramente ellos mismos en conservar la tradición, que eso es realmente lo que a mí me interesa. Claro. Enseguida se podrían obviamente buscar apoyos y sobre todo fomentar en los lugares adecuados, fomentar la música tradicional y difundirla, porque de nosotros depende, de los integrantes de mariachis tradicionales depende en gran parte difundir nuestra música y buscar los mecanismos para que así sea. Ahorita nos limitamos nada más posiblemente a los templos y en cierto tiempo, vaya, como es en septiembre, octubre, de enramadas, en el recital, en las noches de minuetes, y resulta que los espacios son muy reducidos, no son suficientes. De repente hay alguna salida esporádica aquí, una salida esporádica por allá, pero es muy raro. Yo creo que ya también a las autoridades, esta es una iniciativa de su servidor, en los domingos mariacheros, poner una media hora, una hora de mariachi tradicional, sí, para que también no nomás sea el mariachi completo, sino el mariachi tradicional coculense. Porque esa es la manera que vamos a salvaguardar nuestras raíces, ¿no? La raíz profunda exactamente de la música tradicional es el mariachi de Cocula. Así es. Y de nosotros depende conservar y preservar y difundir el repertorio antiguo, que no estamos hablando de 20 años, es un repertorio, la mayoría de las piezas de más de 100 años de antigüedad. Entonces es una riqueza enorme que está en nuestras manos y que debemos de conservarla y difundirla. No, y además ya con los 640 que tú has hecho, aparte, pero platícanos de manera breve, ¿cómo llegas a la investigación o cómo realizas la investigación para un minuete? Bien, el tema fue de que antiguamente no había derechos de autor y venía cualquier persona, sin decir nombres, y decía pues que este son es mío, y ya cuando hubo registro de autor pues nomás lo registraba su nombre y se acabó. Y quiere decir que antiguamente eran de dominio público, andaban las piezas rodando de un lado para otro y de repente cambiaban letras, cambiaban ritmo, cambiaban aquí, cambiaban allá, y ya no se sabe ahora realmente cuál fue la pieza original. Es comprensible y aceptable dentro de la música tradicional, son cosas que se dan. Entonces yo ante esa problemática dije, mi obra específicamente no debe dar lugar a suposiciones, no debe dar lugar a certezas, porque si nosotros estamos con la certeza de algo es porque tenemos 100% la seguridad de que es eso. Vamos a hacer otra pequeña pausa y nos sigues platicando esa parte de la composición de los minuetes. Sí. Estamos platicando con el profesor Francisco Javier Salcedo Cepeda y nos platica cómo nace un minuete.
El minuete tiene dos vertientes, sobre todo de mis composiciones. Uno es componerlo por alguna razón y después investigar. Pero lo más común es primero investigar datos sobre algún personaje en particular, algún hecho histórico o algún animal, por ejemplo, el tema que de repente se me ocurra, y investigar y después hacer la composición. Esto es para mí sumamente importante porque adquiero conocimiento sobre el tema en cuestión. Por ejemplo, por decir algo, el tema que estoy trabajando ahorita son potreros de cocula. Es un tema que a mí me apasiona. Por ejemplo, el guayabal. El guayabal, por ejemplo, por decir algo, o la escondida, o las tortuguitas, o aquí, allá, etcétera, mastranzo. Y resulta que pues hay una infinidad, ya van más de 100 potreros de cocula que he compuesto. Algunos conozco el lugar donde están y otros no. Algunos por pláticas, como ahorita tú y yo empezamos a comentar sobre potreros y si algún tema no lo tengo, lo escribo o lo pongo en mi celular y de esa manera ya lo tengo capturado y empiezo a hacer la composición en base a lo que me inspira el nombre del mismo potrero, por ejemplo. Otro tema también muy recurrente, ahorita recientemente fue sobre los maestros. Sobre los maestros de cocula es un tema muy interesante que también estoy trabajando con él. Y hay diversos temas que se pueden clasificar en generales, por ejemplo, puede ser sacerdotes, puede ser frailes, puede ser sucesos históricos, puede ser una personalidad distinguida, puede ser una personalidad de un vecino, una persona que de alguna manera tuve contacto con él en el sentido de conocerlo, por ejemplo. Pero ahí un factor común es la admiración. Si no tiene ese ingrediente de la admiración de esa persona por su obra, por sus hechos, por haberlo conocido, por ejemplo, la mayoría de los minuetes son de personas que yo conocí en vida. Algunas ya fallecieron, otras todavía no, por ejemplo. Algunos son personajes ya de muchos siglos atrás. O sea, el tema es muy variado. Pero incluso ya salió del mismo Cocula, pues ya hay otros temas de otros lugares. Entonces, eso precisamente es investigar para documentar la composición, y eso pienso yo que le da mucho más riqueza. ¿Qué se investiga? Si no está la persona en cuestión, si ya falleció, pues se investiga con la familia, que es un recurso muy bonito porque tienes contacto con la familia, con las hijas, con el marido, la esposa, etc. Y normalmente te van a decir los recuerdos bonitos. Los ¿no? recuerdos bonitos. Persona. Y eso es lo que me interesa. Claro. A final de cuentas es eso. Y también es un acervo enorme de archivo fotográfico que se va acumulando, porque eso es una información que posiblemente sea otros libros más, porque hay infinidad de información sobre el tema. Ahora, también viene esta parte del acervo cultural que ha rescatado, tanto en la parte de los minuetes, pero también en la historia de Cocula. Y esa parte, ¿cómo la vas a trabajar junto con el ayuntamiento? Porque ya hubo una iniciativa por parte tuya hacia la regidora de Cultura, Cristina Ramírez Barraza, para que se pueda hacer algo al respecto. Sí, todo fue pues por una cuestión lamentable que comenté en el evento pues que realizaron a mi persona, de ver bailar y echar gritos, sombrerazos en un minuete de Cocula, Santa María del Río, que a mí realmente me indignó, y sobre todo que lo llamaran de dominio público, más me indignó todavía. Entonces, la situación está precisamente eso, hacer un acercamiento primeramente con las autoridades y buscar la persona conveniente o la institución conveniente para que se registren los minuetes, y no solo los minuetes, los misterios dolorosos, los paspaquis, la caminata de San Miguel. Hay mucho material que se tiene que registrar como patrimonio del pueblo de Cocula. Entonces, eso es sumamente importante porque
de por sí ya tenemos una identidad muy fuerte y eso nos va a hacer todavía más fuertes en ese sentido. Y sustentarlo, ¿no? Con documentos. Con hechos. Hay, por sustento no hay ningún problema. Vamos a hacer otra pequeña pausa y vamos a regresar para platicar del segundo tomo de Un pueblo como este. En un momento regresamos. De esta tierra ventura que te da alma huerta y Estamos platicando con el profesor Francisco Javier Salcedo Cepeda y pues ahora el tema es el segundo tomo de Un pueblo como este. Platícanos, profesor, ¿cómo te fue con el primer tomo? ¿Cómo viene este segundo tomo? ¿Y cómo van los demás, no? ¿Y cómo van los demás? El tomo primero tuvo muy buena aceptación, debo de reconocerlo. Es una historia inédita de Cocula que usualmente no aparece en otros libros. Por lo consiguiente, esta le da como un plus, como algo extra, de redondear un poquito la historia de Cocula en el sentido de la vida cotidiana. No se centran los libros, sobre todo, bueno, toda la colección de libros, no se centran en el mariachi, no se centran en las tradiciones, sino se centran más bien en la vida cotidiana. En la vida cotidiana que de alguna manera fue plasmada en diarios, en revistas, en fotografías, en archivos personales, en fotografías que de repente subían por ahí a internet y tenían pues un dato histórico interesante. Todo ese tipo de documentos pues los fui recabando con el paso del tiempo, investigando en lugares como hemerotecas digitales, y ese fue pues el tema recurrente de Un pueblo como este, que nació, debo de reconocerlo y admitirlo, por una curiosidad innata en mí de conocer datos sobre el mariachi. Entonces el mariachi me llevó a toda esta información que poco a poquito fui recabando. Sí hay cuestiones del mariachi en este libro 2, pero no es especializado. No vaya. Es lo relevante, pues. Sí, es parte de la vida cotidiana. Sí. Ese ya será otro tema. Pero diferente. no es lo principal. Pues. No es lo principal. Exactamente. Sí. Ahora, ¿qué temas vamos a encontrar en ese segundo tomo? Así como para narrar todo el contenido del tomo 2. De una manera, ¿de qué año a qué año estás plasmando ahí? El tomo 2 está comprendido entre los años de 1942 a 1982. 40 años. 40 años. Si hablamos del libro 1, es del año de 1700 a 1942. Yes. Quiere decir que es montonal de años, pero hay que entender de que en ese tiempo pues no había mucha difusión en cuanto a periódicos, revistas, gacetas o todo ese tipo de situaciones, pero que de alguna manera se fueron compilando y sobre todo ya entrando el siglo XX ya empezó a haber más información. Los periódicos como El Informador, por ejemplo, ya surgió creo que en 1917, por ahí más o menos en ese año, y empezó pues ya a haber noticias sobre Cocula de una manera más abundante. En este libro número 2 hay cuestiones que lo marcan de una manera muy particular, muy especial, y una de ellas es la muerte del diputado con licencia Francisco Islagua. Hay una crónica muy extensa de los periódicos desde el mismo día de los hechos, de todas las investigaciones que se hicieron para dar con el asesino o los asesinos o el asesino intelectual, por ejemplo. Es mucho material, yo pienso que son fácilmente unas 30 páginas de información, si no es que más, porque fue un caso muy sonado, pues la muerte de don Francisco. Otro tema también interesante fue los 25 años del padre Goyito, por ejemplo. Viene en el libro, creo que fue, ahorita me acuerdo quién me dio esa fotografía, y te digo que de una fotografía del padre Goyito cuando era joven,
que es única. Esa fotografía viene en ese libro. Viene un agradecimiento sobre el programa de los 25 años del padre Goyito. Viene los 25 años del señor cura Jara, por ejemplo, también. La celebración del señor cura Jara. Viene la muerte del padre Goyito creo que en el 80, no recuerdo si fue 80-81. Viene también la muerte del señor cura Jara, creo que fue en 1965. Son hechos, los nombro porque son hechos que conmocionaron a la sociedad coculense. No fueron hechos que pasaron desapercibidos. Y se tomaron pues de una manera muy, muy seria en el sentido de darles difusión. Otros dos hechos también fundamentales de este libro y que son también muy impresionantes fue la muerte de Norma Elvira Méndez Rodríguez, la hija de Méndez Moreno, y la misma muerte pues de Rafael Méndez Moreno. Entonces ese es el tema así a grosso modo del libro 2. Sí. Ahora, ¿dónde pueden encontrar el libro para comprarlo? Bueno, lo pueden conseguir primeramente con mi persona. Se pueden comunicar conmigo por las redes sociales, y la señora Consuelo Galindo amablemente también lo vende ahí en su tienda de dulces tradicionales Don Pedro, para quien guste ir por él y le interese el tema, pues adelante. Les comento que voy a hacer una reimpresión del libro 1 porque ya se acabó, ya se agotó el libro 1 y me están pidiendo más del libro 1, pues, para seguir la colección. Ahora, de esta colección, ¿cuándo sale el tomo 3? El tomo 3 tengo pensado que salga a la luz en marzo del siguiente año, si Dios lo permite. Perfecto. Sí, ya está registrado, ya nada más falta la impresión. Sí. Profesor, pues no nos queda más que felicitarte en primer lugar por todo tu trabajo, toda tu investigación, todo lo que has realizado, tanto en los libros, con la historia, con fotos, pero también en el mariachi tradicional, que el legado de Cocula es inmenso y pues hay que protegerlo. Exacto. Y hay que cuidarlo. Sí. Y pues eso nos toca a todos, no nomás al profesor. Ahorita él está trabajando en ello, pero no hay que dejarlo solo. La sociedad coculense también tiene la obligación de comprometerse a salvaguardar la cultura del mariachi tradicional coculense. Y Ser Contraste lo tiene. Ser Contraste, información que da confianza. Muchas gracias, profesor. Gracias, felicidades. Antonio. Gracias, Raúl. Muy amables. Gracias.